Ya. Entonces, chicos, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, lo que te estaba diciendo, a nivel de estas estructuras mucosas, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, por acá en la capa mucosa muscular, espérense, acá. Mira, a nivel de la capa mucosa, si bien es cierto, es la capa más interna, como te había dicho, está conformada por epitelio simple cilíndrico. Y vamos a encontrar lámina propia, corión, y va a estar constituida por tejido conectivo laxo, ¿no? Se va a encontrar, por ejemplo, abundantes glándulas gástricas que elaboran el jugo gástrico de 2 a 3 litros por día. Eh, a nivel de la capa estructura mucosa, por ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, a las células acá, estructuras, ¿no? Base, cuello, istmo, ¿listo? Las células fúngicas, por ejemplo, se encuentran en toda la mucosa gástrica, ¿listo? Excepto, por ejemplo, a nivel del cardias y a nivel del píloro. Acá no vamos a encontrar células fúngicas. Vamos a encontrar, por ejemplo, a las células mucosas del cuello. Vamos a encontrar, por ejemplo, a las células parietales u oxínticas. Vamos a encontrar a las células G, a las células indiferenciales. Vamos a observar, por ejemplo, que a nivel de las células mucosas del cuello se localizan, por ejemplo, las células mucosas del cuello se localizan en el cuello. ¿Listo? Se entremezclan, por ejemplo, por acá, células mucosas del cuello, por acá, con las células parietales. ¿Listo? A nivel de la base, vamos a encontrar, mira, las células simógenas o células principales. Vamos a observar, por ejemplo, que se localizan en la parte más profunda, mira, de las glándulas fúngicas, en la parte de la base, y secretan pepsinógeno. Esa es su función principal, ¿no? Que al pepsinógeno en presencia del ácido clorhídrico que es liberado por las oxínticas, van a formar la pepsina. ¿Listo? Van a formar la pepsina. Vamos a tener por acá las células parietales o oxínticas. Estas se encuentran, mira, a nivel del cuello de las células fúngicas. Y vamos a observar que está entre las células, secretan dos estructuras principales, que viene a ser una el ácido clorhídrico y dos que vienen a ser los factores intrínsecos de Castor. Entonces, la secreción, por ejemplo, ya, profesora, perfecto, usted me dice que secreta factor intrínseco de Castle y secreta ácido clorhídrico, pero ¿quién estimula esa secreción de ácido clorhídrico? Que son la gastrina, la histamina, la acetilcolina. Son sustancias como la gastrina, la histamina, la acetilcolina. La gastrina es secretado por acá, por el antro pilórico, las células G del antro pilórico. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta también que el factor intrínseco de Kastler, el cual es secretado por este parietal, es una glucoproteína y forma un complejo con la vitamina B12. ¿Listo? Forma un complejo con la vitamina B12. Es un paso necesario para la posterior absorción de esta vitamina, por ejemplo, a nivel de ileón. A nivel de ileón, yeyuno, y león, se absorbe esta vitamina B12. ¿Listo? Las células G, ¿listo? Hay unas células G o enteroendocrinas, son productoras de gastrina, las que vamos a encontrar acá a nivel del antro pilúrico. Es esencial esa para qué, para la secreción ácida, porque las células G van a enviar una señal de aumento del movimiento peristáltico. Y si hay un aumento del movimiento peristáltico, vamos a observar que las células parietales también aumentan. ¿Listo? Aumentan de movimiento peristáltico, las células parietales también van a aumentar. Ahora, vamos a tener en cuenta este movimiento peristáltico van a aumentar y va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico. ¿Listo? Recordemos que hay tres zonas a nivel de la mucosa.
muscular mucosae, lámina propia y muscular mucosae. Ya hemos visto la mucosa. En el caso de la lámina propia, es escasa a nivel del estómago, ¿listo? Presenta unas estructuras llamadas criptas, por acá, por acá, por acá, tenemos mucosa, por acá tenemos el muscular mucosae, que tenemos por acá, por ejemplo, hay, mira, dos capas finas. Vamos a tener una estructura circular interna y una longitudinal externa. Entonces, puede haber en algunos casos una tercera capa, pero podría ser capa circular. ¿Listo? Una capa circular. O sea, le va a facilitar el flujo al exterior de las secreciones gástricas. ¿Quién facilita eso? Muscularis mucosae. ¿Listo? Muscularis mucosae. Entonces, a nivel, por ejemplo, eso es en el caso, por ejemplo, de las células fúngicas. En las células fúngicas es donde vamos a encontrar las células de revestimiento, las células del istmo, las células del cuello, de la base de la glándula gástrica. Ahí tenemos, por ejemplo, las células fúngicas, células mucosas, parietales, secretoras de ácido clorhídrico, factor endémico de Castle, y las células principales o simógenas, ¿no? Estas se van a encargar porque van a producir, ¿listo? Se van a encargar porque van a producir en este caso, ¿listo? Vamos a observar que se produce va a producir, por ejemplo, acá las células principales osimógenas producen ácido clorhídrico y activa la pepsina. ¿Listo? Produce ácido clorhídrico y activa la pepsina. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de las glándulas, tenemos ahí a nivel de las glándulas cardiales, se localizan en el cardias y secretan moco. ¿Listo? Y las antropilóricos producen gastrina. Entonces la gastrina tiene esa función de aumentar los movimientos peristálticos. A nivel de la capa submucosa, ¿qué vamos a encontrar? Habíamos dicho. A nivel de la capa submucosa, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, que está compuesto se compone de tejido conectivo denso, se compone de tejido adiposo, se compone de vasos sanguíneos, se compone de fibras nerviosas. Vamos a observar acá, por ejemplo, que está formado por un plexo submucoso de Meissner, el cual se va a inervar a los vasos de la mucosa. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, los músculos lisos, muscular, de la mucosa. Y a nivel, por ejemplo, de estructura mucosa, vamos a tener el plexo de Auerbach o miventérico, o sea, que se va a regular los movimientos peristálticos. ¿Listo? Corresponde a la secreción del tubo digestivo en general y vamos a observar que continúa con el peritoneo abdominal o también llamado epiplomo. A nivel de las glándulas, vamos a tener acá cuáles son las funciones con respecto al estómago. El estómago viene a caracterizarse porque se encarga de la secreción de sustancias, o sea, una función secretora porque secreta jugo gástrico. Una función digestiva por la presencia de las enzimas, por ejemplo, sobre todo la pepsina, que se encarga de la digestión de las proteínas por el quimo. Una función microbiana. ¿Por qué hablamos de una función microbiana? Porque va a permitir, o sea, impide la proliferación de microorganismos patógenos. Una función antianémica, hablamos del factor intrínseco de Castle, hablamos de una glucoproteína, por ejemplo, que va a permitir la absorción de la vitamina B12, la cual se va a dar a nivel de ileón. La endocrina es porque se secreta gastrina, entonces la función es estimular la motilidad gástrica y la secreción de ácido clorhídrico. Cuando hablamos de la regulación gástrica y la motilidad,
gástrica, o sea, intervienen mecanismos hormonales, nerviosos que se desarrollan en tres fases: fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal. En la fase cefálica se debe a reflejos iniciados en receptores sensoriales de la cabeza. Entonces, ya, por ejemplo, cuando tú estás ahí de hambre, ves, saboreas, hueles, piensas en un alimento, la corteza cerebral, o sea, el centro del hambre del hipotálamo, va a enviar las señales al bulbo raquídeo. Y del bulbo raquídeo se transmiten señales al nervio vago, las señales preganglionales al nervio vago, al nervio par craneal 10. Y ahí se van a estimular, estimulan a unas fibras parasimpáticas. Entonces, y estas fibras parasimpáticas va a inervar al plexo submucoso y a las células de la mucosa del estómago. Entonces, vamos a observar que se estimula la secreción del jugo gástrico gracias a esta fase cefálica. Estimula la secreción del jugo gástrico. Ya en la fase gástrica es cuando las paredes ya se distienden, se estiran, aumenta el pH, los alimentos van ingresando y activan receptores de estiramiento, quimiorreceptores también. Y vamos a observar que, por ejemplo, las fibras musculares lisas producen ondas peristálticas, o sea, van a seguir estimulándose la secreción del jugo gástrico, ácida, la secreción ácida. Vamos a observar que cuando estas ondas son suficientemente fuertes, se expulsan entre a 10 a 15 mililitros de quimo, listo, hacia el duodeno. Entonces, vamos a tener en cuenta que el pH va a recuperar un nivel bajo, listo, cuando ya los movimientos peristálticos cesan, se detienen. No vamos a observar, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que a nivel del duodeno, vamos a tener en cuenta que a nivel del duodeno se va a recuperar un nivel bajo, o sea, hay una distensión en la pared. Y se va a reducir o vamos a observar una retroalimentación nerviosa vegetativa. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque como hay distensión, hay presencia de péptidos, hay presencia de cafeínas. En el estómago estimulan también la secreción de las células G, que va a secretar hormona gastrina y la gastrina entra a la sangre y va hacia las glándulas gástricas, estimula la secreción del jugo gástrico. También, por ejemplo, contrae el cardias y aumenta lo que te vengo diciendo desde hace ratito, o sea, aumenta la motilidad gástrica. Pero no solamente aumenta la motilidad gástrica, sino también relaja el píloro, o sea, favorece el vaciamiento gástrico. ¿Listo? Favorece el vaciamiento gástrico. Entonces, ¿cómo se inhibe, profesor, esta gastrina? La gastrina se inhibe cuando el pH es menor que 2. ¿Listo? Cuando el pH es menor que 2, inhibe, y cuando es mayor que 2 se estimula. Entonces, en el estómago también vamos a encontrar otros neurotransmisores como la acetilcolina. La acetilcolina, que es liberada por fibras parasimpáticas, y la gastrina, que es liberada por las células G. ¿Listo? Entonces, ambas van a permitir la secreción de ácido clorhídrico. La histamina también cumple esa función para la secreción de ácido clorhídrico. Eso es a nivel gástrico. A nivel intestinal, ya hablamos, por ejemplo, de la fase intestinal. Ya cuando el quimo llega al intestino delgado, activa su mucosa. Activa, por ejemplo, tres hormonas: el PIG, el péptido inhibitorio gástrico, la secretina y la colecistoquinina. El PIG, por ejemplo, inhibe la secreción de la motilidad gástrica. La secretina disminuye las secreciones gástricas.
La colecistoquinina inhibe el vaciamiento del gástrico, o sea, contrae el píloro. Entonces, hay que tener en cuenta aquí, por ejemplo, que la presencia de los alimentos en el intestino delgado es un reflejo también enterogástrico. ¿Por qué razón decimos eso? Porque envía impulsos eh, al bulbo raquídeo. Entonces, cuando estos regresan al estómago, regresan inhibiendo la secreción y la motilidad gástrica. ¿Sí? Entonces, no te olvides, apenas nada más el quimo llegue al duodeno, se secretan estas tres sustancias en la fase intestinal. ¿Listo? Se secretan estas tres sustancias a nivel de la fase intestinal. Acá tenemos, por ejemplo, centro vagal del bulbo, ¿listo? Uno piensa en el alimento, fibras aferentes, va al tronco vago, va al plexo nervioso, hay reflejos vagales, estimulación gástrica, ¿listo? Vamos a observar también que luego se secreta ácido clorhídrico, ingresa al duodeno, en el duodeno secreta sustancias para inhibir ya la formación o que se siga inhibiendo formación de jugo gástrico, ¿listo? Formación de jugo gástrico. Eso es a nivel eso viene a ser ya a nivel del estómago. A nivel de duodeno vamos a tener esta porción, es la porción más larga del tubo digestivo, es la porción que mide aproximadamente 7 metros de longitud y comienza en el esfínter pilórico, ¿no? Del estómago. Entonces se enrolla en las porciones centrales de la parte inferior. Vamos a observar que su límite es el píloro y la válvula iliocecal, entonces que está entre el ilión y el ciego. ¿Cuánto llega a medir? De 6 a 8 metros. O sea, vamos a observar que está dividido en duodeno, yeyuno y león, donde el duodeno es la porción de la más pequeña. El duodeno, mira, tiene esta forma de C y la porción más pequeña es la única porción pequeña y comprende desde el píloro hasta el ángulo de Treitz. Mira, puede variar de 20 a 30 centímetros. Entonces, algunos ponen un límite, ¿no? 25 centímetros de longitud. Hay 4 porciones, la porción bulboduodenal, ascendente, horizontal, descendente, horizontal y ascendente. Vamos a observar, por ejemplo, que la segunda porción, esta descendente, se localiza en la parte mayor, en la carúncula mayor, y es acá en la descendente donde vamos a encontrar la ampolla de Vater. ¿Listo? Donde acaba de desembocar el conducto de Santorini. Y en la carúncula menor, por ejemplo, acá en la ascendente tenemos carúncula mayor y menor. En la mayor desemboca la ampolla de Vater y en la menor desemboca el conducto de Santorini. ¿Listo? Yeyuno y león, yeyuno es la segunda porción, por ejemplo, del intestino. Esta yeyuno mide 2.5 centímetros y comienza en el ángulo de Treitz. Lo malo es que no hay una gran diferencia en dónde termina, donde se fija una separación entre el león. Es por eso que se conoce, se dice que es todo junto, yeyuno y león. ¿Listo? Y león sí es la tercera porción del intestino, continúa del yeyuno y termina en una válvula ileocecal. Entonces, se comunica con el intestino grueso y mide 4 metros aproximadamente. Entonces, chicos, vamos a tener en cuenta que aparte de eso, presenta obviamente sus capas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de capa mucosa, su mucosa muscular y serosa. A nivel de la capa, vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de la capa mucosa, vamos a encontrar 3 capas, la epitelial, la lámina propia y muscular y mucosae. Epitelio presenta un epitelio estratificado, no, simple, cilíndrico, con microvellosidades, como lo observas acá. ¿Y para qué es importante las microvellosidades? ¿Para qué es importante las microvellosidades? Para la absorción. ¿Listo? Esas microvellosidades son muy importantes para la absorción. Por eso es que se conoce como chapa estriado, ribete en cepillo. Vamos a encontrar conductos pilíferos acá.
¿Listo? Conductos pilíferos. Vamos a encontrar células superficiales de absorción. Vamos a encontrar, por ejemplo, glándulas unicelulares. Vamos a encontrar por acá células caliciformes. Vamos a encontrar, por ejemplo, células de Panet. Vamos a encontrar a células M en toda la que es la mucosa. ¿Listo? En todo lo que es el epitelio va a estar células caliciformes para la secreción de moco alcalino. Células de Panet, vamos a encontrar, por ejemplo, en la base, en el fondo de estas criptas de Lieberkühn, vamos a encontrar porque van a elaborar las de Panet, elaboran lisozima, que tiene un factor antimicrobiano. Vamos a encontrar a las enterocromafines, producen hormonas paracrinas y endocrinas. Y las células M. Las células M son células ubicadas en las regiones que salen del epitelio. Y sobre todo, las células M fagocitan y transportan antígenos. Entonces, luego tenemos la siguiente capa que viene a ser la lámina propia. Y la lámina propia vamos a encontrar acá las vellosidades, estructura, vamos a encontrar las glándulas de Lieberkühn y su función, por ejemplo, las glándulas de Lieberkühn es formar tejido, jugo intestinal. ¿Listo? Formar jugo intestinal. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, ahí están las vellosidades absortivas, vamos a encontrar a las criptas, vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel también de la capa muscularis mucosae, durante la digestión van a contraer de manera rítmica estas estructuras. ¿Listo? A nivel de la estructura submucosa, por ejemplo, a nivel de duodeno, vamos a observar que se encuentran las glándulas de Brugner. Y estas glándulas de Brugner elaboran el moco alcalino, o sea, que protegen a la mucosa intestinal de la acidez gástrica del quimo. Vamos a tener en cuenta que a nivel de ileón se encuentran, por ejemplo, las placas de Peyer, que evitan el ingreso de bacterias a la circulación sanguínea. Vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de, ¿cómo te digo? Ya, a nivel de capa serosa, o sea, la capa mucosa a nivel del duodeno, glándulas de Brugner, y a nivel de ileón, placas de Peyer. ¿Listo? Las placas de Peyer. Sabes que el nivel de duodeno, Brugner, secretan moco alcalino. ¿Listo? Y también vamos a encontrar que se elabora la urogastrona. Y la urogastrona inhibe la producción de ácido clorhídrico. Ojo, de repente por ahí un chico de Sepún es urogastrona, por ejemplo, la que te vino la semana pasada, que te vino justamente, se combinó una pregunta de la semana 8, pero es urogastrona, o sea, la urogastrona inhibe la producción de ácido clorhídrico y también aumenta la actividad mitótica, o sea, de las células epiteliales. Y hablamos a nivel de ileón, tenemos las placas de Peyer. Ahí vamos a encontrar, miren chicos, placas de Peyer, listo, que evitan la entrada de bacterias al torrente sanguíneo. Histológicamente también presentan células de Panet, caliciformes, enterocromafines, células APUT. ¿Listo? Células APUT. Caliciformes secretan mocos, Panet tenemos lisosimas, proteínas. A nivel de la estructura muscular, vamos a observar que está constituida por dos capas de músculo liso. Es una capa circular interna, por ejemplo, y una capa longitudinal externa también. Vamos a encontrar que corresponde al peritoneo visceral, o sea, está constituida por mesotelio, por tejido conectivo laxo. La estructura serosa, entonces están sujetas al mesenterio. Si hablamos, por ejemplo, del intestino delgado, se amplía su superficie en diversas maneras. Ahí tenemos las válvulas conniventes de Kerckring, las vellosidades intestinales, o sea, las elevaciones que comprenden solo a la mucosa, las microvellosidades, o sea, las prolongaciones de la membrana celular,
Y estas estructuras, bueno, van a aumentar la superficie de la absorción, ¿no? En 600 veces, que equivale a un promedio de 200 o 300 metros cuadrados. Eh, en cuanto a sus funciones, las funciones, por ejemplo, tiene función secretora, porque elabora jugo intestinal, pues te elabora de 2 a 3 litros por día, tiene un pH alcalino. Función digestiva, porque aquí se finaliza la digestión de carbohidratos, de proteínas, de lípidos. De absorción, porque absorbe los productos finales de la digestión gracias al epitelio que presenta, cilíndrico ciliado con microvellosidades. Tiene otra función también motora, porque mezcla el quimo que viene del estómago con las secreciones pancreáticas. Entonces hay contracciones que permiten ese mezclado. Eh, Función hormonal también, porque secreta secretina, colecistoquinina, entonces ambos van a estimular la producción de jugo intestinal. ¿Listo? Ambas estimulan a la producción de jugo intestinal. ¿Listo, chicos? A la producción de jugo intestinal. Entonces, eh, vamos a tener en cuenta y vamos a continuar en la noche, ¿listo? Para poder terminar. Ya nos faltan glándulas anexas y luego continuamos con sistema excretor. ¿Listo, chicos? Vayan repasando, por favor, que las preguntas que les he enviado son de un poco más de nivel, así que hay que ir resolviéndolo con lo que hemos hecho el día de hoy. Ya, chicos, se me cuidan, nos vemos más tarde, en la noche, a recargar energías.